Instituto Politécnico Superior General San Martín. TUSE. Técnico Universitario en Sistemas Electrónicos. Asignatura: Materiales. Profesor: Germán Díaz. Este video ha sido enriquecido con el material que se cita a continuación, que ha sido obtenido de Internet. En este video, vamos a analizar cómo es realmente un átomo, cómo es su estructura, son los electrones, verdaderas piedritas, con carga negativa, que giran alrededor del núcleo, han sido vistos o fotografiados los átomos. Intuitivamente, cuando una persona escucha la palabra átomo, inmediatamente se forma en su mente la imagen de unas pequeñas esferas amontonadas en el centro, algunas con carga positivas, llamadas protones, y otras sin carga, llamadas neutrones, y orbitando a su alrededor, otras esferitas más pequeñas, con carga negativa, llamadas electrones. Esta imagen forma parte del saber popular, y una persona, aunque no pertenezca al ambiente científico, reconoce esta figura como un átomo. Pero, ¿son los átomos realmente así? Por empezar, comencemos analizando de dónde salió esta figura. ¿Fue acaso de una fotografía? Pues no. Esta figura corresponde al modelo atómico desarrollado por Rutherford. Rutherford observó que si bombardeaba con partículas muy pequeñas una lámina extremadamente fina de oro, la mayoría de las partículas atravesaban la lámina sin desviar su trayectoria. Rutherford dedujo entonces que, si las partículas atravesaban el espacio del átomo sin desviarse, entonces, en su camino, no habrían chocado con nada. Y si no habían chocado con nada, era porque no había nada en su camino, es decir que el átomo estaba en esencia vacío. Habiéndose comprobado ya la existencia de partículas subatómicas, unas cargadas positivamente y otras cargadas negativamente, la pregunta era, ¿por qué estas partículas con carga eléctrica opuesta no se desplazan, atraídas electrostáticamente, las unas hacia las otras, hasta chocar y colapsar? Rutherford propuso que, como era lo grande, debía ser lo pequeño, y que, así como los planetas no eran absorbidos por la fuerza gravitatoria, estrellándose contra el Sol, gracias a su movimiento circular, cancelándose con la fuerza centrífuga, la atracción gravitatoria, así también, los electrones debían estar orbitando, girando, alrededor del núcleo, cancelando así la atracción electrostática. De la misma manera, neutralizándola con la fuerza centrífuga del giro de los electrones, Rutherford imaginó el modelo atómico planetario. Desafortunadamente para Rutherford, este modelo presentaba una falla estructural. Ocurre que, cuando un electrón se desplaza, es decir, cuando se produce una corriente eléctrica, el propio movimiento del electrón genera la radiación de una onda electromagnética. Esta onda electromagnética se propaga por el espacio, alejándose del electrón, llevándose con ella la energía del electrón. Resulta entonces que, el propio movimiento del electrón le reduce su energía cinética. Es decir, que el electrón se iría frenando. Y si se frena, la fuerza centrífuga ya no cancelaría la atracción electrostática, y el electrón caería contra el núcleo.
En otras palabras, si el electrón siguiera girando, aún cuando va emitiendo una onda electromagnética cargada de energía, no estaría respetando el principio de conservación de la energía. Estaría apareciendo energía de la nada, y eso no tendría validez científica. Por lo tanto, el modelo atómico planetario de Rutherford, que surgió de su imaginación, no puede ser la verdadera estructura subatómica. Este es un simple modelo atómico, que ya ha sido descartado por la ciencia. El modelo atómico de Rutherford es la descripción del átomo creada por el físico británico Ernest Rutherford, 1871-1937, cuando en 1911 descubrió el núcleo atómico gracias a los famosos experimentos de dispersión que llevan su nombre. El nuevo modelo de Rutherford era muy diferente de Thomson. Estos fueron sus postulados. El átomo contiene un núcleo cargado positivamente, que pese a ser muy pequeño, contiene casi toda la masa del átomo. Los electrones orbitan el núcleo atómico a gran distancia y en órbitas circulares o elípticas. La carga neta del átomo es nula, ya que las cargas de los electrones compensan la carga positiva presente en el núcleo. Los cálculos de Rutherford apuntaron a un núcleo de forma esférica y un radio tan pequeño como 10 elevados a menos 15 metros, siendo el valor del radio atómico unas 100.000 veces mayor, ya que los núcleos están comparativamente muy distanciados entre sí, del orden del 10 elevado a menos 10 metros. Ello explica por qué la mayoría de las partículas alfa atravesaban la lámina sin inconveniente o apenas experimentaban una deflexión muy pequeña en los experimentos de Rutherford. Gracias a su semejanza con un sistema solar en miniatura, se le conoció como modelo planetario del átomo. La fuerza de atracción electroestática entre núcleo y electrones sería análoga a la atracción gravitatoria entre el Sol y los planetas. Limitaciones. Sin embargo, en el modelo de Rutherford había ciertas discordancias respecto a algunos hechos observados. Si se acepta la idea de que el electrón orbita alrededor del núcleo, ocurre que el electrón debería emitir continuamente radiación hasta chocar con el núcleo, con la consiguiente destrucción del átomo en bastante menos de un segundo. Esto afortunadamente no es lo que sucede en realidad. Además, en ciertas ocasiones el átomo emite determinadas frecuencias de radiación electromagnética cuando hay transiciones entre un estado de mayor energía a uno con menor energía, y solamente esas frecuencias, no otras. ¿Cómo explicar el hecho de que la energía está cuantizada? Pese a estas limitaciones, ya que hoy en día existen modelos mucho más sofisticados y acordes a los hechos observados, el modelo atómico de Rutherford todavía es útil para que el estudiante tenga un primer acercamiento exitoso del átomo y sus partículas constituyentes. Nos hacemos, ahora, la siguiente pregunta. ¿Es matemáticamente posible ver, por medios ópticos, la imagen de un átomo? Para responder esta pregunta, debemos considerar a la luz visible como una onda electromagnética y relacionar el color de la misma con su longitud de onda. Pero, ¿qué es exactamente la longitud de onda de la luz? La luz visible puede ser analizada como una onda electromagnética, es decir, como una alteración, una perturbación del campo electromagnético que se propaga por el espacio, de la misma forma que las ondas se propagan en el agua cuando le arrojamos una piedra. Definimos entonces. Longitud de onda es la distancia física entre dos puntos, a partir de los cuales la onda se repite. Este simple parámetro físico
que nosotros llamamos longitud de onda, tiene implicancias muy importantes. La longitud de onda es la que determina el color de la luz. La longitud de onda es también la que determina el comportamiento de la onda electromagnética, haciendo que se manifieste como una onda de radio, como la que utiliza el celular, o como una onda de rayos X, o como una onda de rayos gamma, etc. Y es este mismo parámetro de la luz, llamado longitud de onda, lo que determina el tamaño más pequeño del objeto que esa luz es capaz de mostrar. Si el objeto que deseamos ver es demasiado pequeño respecto a la longitud de onda, entonces esa luz no es capaz de revelar esa imagen. Existe un tamaño mínimo de lo que un rayo de luz puede mostrar, que está determinado por la longitud de onda de esa luz. Para que nos hagamos una idea de la importancia de la longitud de onda, imaginemos un ejemplo que nos ilustre el porqué de esta limitación en la capacidad de la luz para mostrar la imagen de objetos muy pequeños. Pensemos en el siguiente experimento. Se desea medir el nivel de agua de un río. Para determinarlo, se tomará como referencia la posición de un barco. De acuerdo a la relación entre la medida del barco y la longitud de onda de las olas en el río, podemos encontrarnos con dos situaciones diferentes. Un primer caso sería que el barco tenga un tamaño mayor que la longitud de onda de las olas. En este caso, el barco sería afectado tanto por los picos de las olas como por los valles de las olas, cancelándose así mutuamente sus efectos, de manera que las olas no afectarían la posición del barco. Es decir, que el barco no se amaca con las olas, sino que permanece inmóvil, y resulta posible entonces determinar el nivel del agua. Por el contrario, un segundo caso sería que el barco tenga un tamaño pequeño respecto a la longitud de onda de las olas. En este segundo caso, el barco subiría en el pico de las olas, y luego bajaría en el valle de las olas, produciéndose así un desplazamiento considerable del barco hacia arriba y abajo, que impediría que se pudiera determinar el nivel del agua. Algo equivalente ocurre cuando la onda electromagnética de la luz interactúa con un objeto, de manera que, si la longitud de onda de la luz es pequeña respecto al tamaño del objeto, entonces el objeto puede ser mostrado por esa luz. Pero, si el tamaño del objeto resulta pequeño respecto a la longitud de onda de la luz, entonces esa luz no es capaz de revelar la imagen de ese objeto. Si a todos surge una pregunta, ¿es realmente posible ver un átomo? Pues esto es lo que intentaremos resolver en este vídeo. Aquí lo que queremos saber es si podemos ver estos átomos. Bueno, la primera pregunta que tenemos que abordar para saber si podemos ver átomos es saber cuánto miden, qué tamaño tienen. Bueno, pues esto depende de dónde estemos en la tabla periódica. Si hablamos de los átomos que se encuentran arriba a la derecha, como un flúor, un oxígeno o un cloro, que son más pequeñitos, estamos hablando de radios atómicos en torno a los 0,5 angstroms. Y teniendo en cuenta que 10 angstroms son un nanómetro, 0,5 angstroms son 0,05 nanómetros, es decir, algo extremadamente pequeño. Si nos vamos a la parte de los átomos más grandes de la tabla periódica, la cosa no mejora mucho. Hablamos de 2,5 angstroms, es decir, 0,25 nanómetros. Seguimos tratando de tamaños muy pequeños. Pese a todo, podríamos optar por ver estos átomos en un microscopio, ¿no? Y nos dejamos de tanto problema. Simplemente irradiamos con luz una muestra que tenga átomos, o sea, cualquier cosa, en el microscopio y lo observamos. Deberíamos poder ver cómo son estos átomos y dejarnos de tanta historia investigando sobre ellos. Sin embargo, hay un problema que viene dado con esta fórmula, donde la D indica el límite de resolución de la microscopía óptica. Es decir, no podríamos ver nada más pequeño que esa D. Entonces vamos a analizar cada componente de esta fórmula. La lambda es la longitud de onda, es decir, si tenemos una onda electromagnética sería la distancia que hay entre dos crestas.
Por ejemplo, si estamos en luz visible podemos considerarla como 550 nanómetros, que corresponde a la luz de color verde. Por otro lado tenemos la n y el seno de un ángulo. ¿Qué es este ángulo? Bueno, considerando una lente que capta la luz que irradia de la muestra del microscopio, el ángulo sería precisamente el ángulo de la luz irradiada que es capaz de coger dicha lente. Por otro lado, la n es el índice de refracción, que depende del material. Por ejemplo, en aire estaría sobre 1, en agua sobre 1,33 y en aceite sobre 1,5. Entonces, teniendo en cuenta que el ángulo siempre va a ser menos de 90, por lo tanto el seno del ángulo menor que 1, y n va a estar entre 1 y 1,5, podríamos decir que la d máxima que podríamos obtener estaría en torno a 0,5 por lambda, aproximadamente. ¿Qué ocurre? Si tenemos una lambda de 550 nanómetros, esta D que podríamos obtener sería en torno a 275, lo cual es muchísimo más de lo que mide un átomo. Por lo tanto, el átomo está por debajo de este límite de resolución y es imposible verlo a través de un microscopio. ¿Es posible ver un átomo? Pues depende de lo que entendamos por ver. Si entendemos ver como la formación de una imagen en nuestra retina a partir de luz visible, sabemos que no y que está limitada por la fórmula del límite de difracción. Hemos concluido, entonces, que, dada la limitación producida por la longitud de onda de la luz visible, no resultaría posible, a través de medios ópticos, alcanzar a ver un átomo, debido a su pequeñez respecto a la longitud de onda de la luz. Pero, aunque no podamos ver la imagen de un átomo con los ojos, podemos recurrir a la imaginación y deducir, en forma intelectual, qué imagen hallaríamos si pudiéramos ver un átomo. Respecto a la imagen teórica de un átomo, nos enfrentamos a dos aspectos que condicionarían dicha imagen. Lo primero que debemos tener en cuenta son los tamaños y las distancias involucradas en la estructura de un átomo. En base a ciertos experimentos, se deduce que el radio de un átomo debe ser del orden de 10 a la menos 10 metros, lo cual es una medida realmente muy pequeña. Pero, más sorprendente aún, que el tamaño del propio átomo es el tamaño increíblemente pequeño de los elementos que forman el átomo. En efecto, un protón es 100 veces más pequeño que el átomo. Y el electrón, que es 1000 veces más pequeño que el protón. Respecto al átomo, su tamaño es del orden de 100.000 veces más pequeño que el átomo. Esto significa que, tomando como referencia el tamaño del átomo, las partículas subatómicas son tan, pero tan pequeñas, que, en una fotografía que abarque al átomo completo, los elementos que lo componen, vistos en la misma escala, tendrían un tamaño tan pequeño, que resultarían invisibles. Por lo tanto, se concluye que una fotografía de un átomo sería, prácticamente, una foto de un espacio vacío, donde no se llegaría a observar absolutamente nada. En este video trataremos de entender de qué tamaño es un átomo. Al final del video te darás cuenta que su tamaño es extremadamente pequeño. Es una locura, de hecho. Y más aún que prácticamente toda la materia es en realidad vacío. Primero, situémonos en esta escala. Los seres humanos medimos entre 1,55 y 1,85, por decir algo. Lo que es seguro es que nos encontramos por encima del metro de estatura, y todo lo que nuestros ojos ven refiere al mundo macroscópico. Podemos ver sin demasiadas dificultades una hormiga. Sus dimensiones pueden variar entre 0,5 y 2,5 centímetros, es decir, del orden de 10 a la menos 2 metros. Luego viene el mundo microscópico, en el que encontramos bacterias grandes y chicas, espermatozoides, glóbulos rojos y en el límite con la escala nanométrica, los virus.
Más pequeñas son las hebras de DNA, los fullerenos, las moléculas como la cisteína y finalmente los átomos y sus núcleos. ¿Te das cuenta lo que es 10 a la menos 14? Creo que es un reto. El átomo es tan chiquito que el corte transversal de un cabello humano, es decir, en su espesor, hay alrededor de 1 millón de átomos. Ahora bien, pensemos que el átomo es del tamaño de una manzana. Si esto fuera así, nosotros seríamos tan grandes que la Tierra sería del tamaño de una falange de un dedo. Claro, no consideré que la Tierra hubiera aumentado de tamaño. Es una locura de todas formas, ¿no crees? Bien, veamos ahora con respecto a la estructura interna del átomo. Si el núcleo del átomo fuera un punto al final de una oración en un texto, el electrón estaría más o menos a 50 metros. Ahora, si el núcleo del átomo fuera del tamaño de una hormiga de 1 centímetro y la colocáramos en la línea de gol de una de las porterías del Estadio Azteca, el electrón estaría en la otra portería y sería más o menos del tamaño de la punta de un lápiz. Todo esto quiere decir que los átomos y la materia son principalmente vacío. Lo segundo que debemos tener también en cuenta al imaginar la fotografía de un átomo es que el electrón presenta un comportamiento dual entre onda y partícula. Es decir, que un electrón puede ser considerado o puede manifestarse tanto como una partícula como una onda. El físico Louis de Broglie propuso que los electrones solo aparecían en orbitales con radios específicos porque, al manifestarse como una onda estacionaria, el electrón solo resultaba compatible con distancias al núcleo del átomo, tales que la longitud de la circunferencia del orbital resulte múltiplo de la longitud de onda del electrón, y así, entrando una cantidad entera de ciclos, pueda formarse una onda estacionaria en el orbital. Para hacernos una mejor idea de lo que es realmente una onda, podemos pensar en las ondas sonoras. Imaginemos, por ejemplo, en un equipo de sonido. Cuando el cono del parlante recibe energía eléctrica proveniente del amplificador de audio, entonces el cono realiza un movimiento vibratorio, desplazándose alternativamente hacia adelante y hacia atrás. Este movimiento del cono del parlante produce, en el aire que se encuentra frente a él, zonas con mayor presión y zonas con menor presión, que se propagan por el espacio, transportando el sonido. Las zonas del aire, donde la presión es mayor, se representan en el gráfico de la onda con mayor altura, mientras que las zonas de baja presión son representadas en el gráfico con una altura menor. Este tipo de fenómeno se denomina una onda. Es bien sabido que las ondas sonoras existen porque, al producirse un sonido, podemos escucharlo hasta una distancia considerable, gracias justamente a las ondas sonoras, que son las que transportan ese sonido. Y así, como sabemos que las ondas sonoras existen, también sabemos que estas ondas no presentan ninguna manifestación visible. Es decir, que si miramos un parlante, mientras está reproduciendo un sonido, no observaremos ningún signo visible de que la onda sonora está allí. Aunque, al escucharla, sabemos que, efectivamente, la onda sonora estaba allí. Concluimos entonces que la onda en sí no es un fenómeno que tenga una imagen visible. En 1929 fue galardonado con el Premio Nobel de Física por sus aportaciones a la teoría cuántica, especialmente por su descubrimiento del carácter ondulatorio de los electrones.
abordando directamente el tema de la naturaleza de las partículas subatómicas, siendo esta la base de su teoría, la dualidad onda-corpúsculo, teniendo en cuenta que onda es la propagación de una perturbación de alguna propiedad del espacio, y corpúsculo es un fragmento microscópico de materia. Según Broglie, cada partícula en movimiento lleva asociada una onda de manera que la dualidad onda-corpúsculo puede enunciarse de la siguiente forma. Esta expresión se llama la longitud de onda de Broglie de la partícula, en donde h es la constante de Planck y equivale a 6.62 por 10 a la menos 34 julios por segundo, y p es el momentum del fotón. Es cuando se relaciona la masa y el momento con la energía. Esto sería igual a una partícula de masa m que se mueve a una velocidad v y en condiciones experimentales adecuadas puede presentarse y comportarse como una onda de longitud de onda que sería lambda. Lo que Broglie propuso en su hipótesis fue que el electrón tendría propiedades ondulatorias y de partícula. Tradicionalmente, los electrones se habían considerado como partículas y por lo tanto un haz de electrones sería algo claramente distinto de una onda. Broglie propuso en 1923 eliminar esta distinción. Un haz de partículas y una onda son esencialmente el mismo fenómeno. Simplemente, dependiendo del experimento que realicemos, observaremos un haz de partículas u observaremos una onda. Así, el electrón posee una longitud de onda que es un parámetro totalmente característico de las ondas. Cuando hablamos de tomar una fotografía, nos referimos a capturar una imagen, empleando, para ello, la luz, proyectándola y fijándola sobre un medio sensible. Como ya sabemos, los átomos son más pequeños que la longitud de onda de la luz visible, por lo que nuestros ojos no sirven para verlos. Lo que se llamó la fotografía de un átomo es lo que el científico David Nadlinger obtuvo en 2018 en su experimento. Veamos en qué consistió este experimento. En una cámara de vacío, Nadlinger posicionó, mediante campos eléctricos, un átomo de estroncio en forma aislada, manteniéndolo sujeto en una trampa de iones. Con el átomo lo más quieto que resultó posible, procedió a radiarlo con la luz de un láser. Igual que ocurre en las sustancias fosforescentes, el átomo absorbió la energía del láser y la almacenó en su nube electrónica. Pero siendo que este estado energético excitado no es el estado natural de este átomo, luego de un momento, el átomo se liberó de la energía extra, emitiéndola en forma de fotones. Son justamente estos fotones generados por el propio átomo al reemitir la energía, lo que llega a la cámara, generando la imagen obtenida. Es algo similar a cuando, desde un barco, se observa la luz de un faro a gran distancia durante una noche. Lo que podemos ver es la luz que emite el faro, pero el propio faro resulta invisible. Un detalle no menor es que, para que la cámara llegara a registrar la extremadamente débil radiación emitida por el átomo, fue necesario mantener abierto el obturador de la cámara durante 30 segundos, formando así una imagen de larga exposición. En una trampa de iones, los átomos no están perfectamente quietos, sino que se mueven o vibran en una zona pequeña. Debido, justamente,
A esta vibración, los fotones emitidos provienen desde las distintas posiciones que el átomo va ocupando. Sería algo similar a tomar la fotografía del faro justo cuando está ocurriendo un terremoto. Lo que obtendríamos sería una foto movida, una foto que no es nítida, que es borrosa, turbia. Esa mancha de luz, emitida por el átomo, es lo que se llamó la fotografía de un átomo. Si bien es cierto que esta foto evidencia que el átomo existe, la imagen de su estructura interna no ha podido ser revelada por este experimento. Y continúa siendo uno de los misterios de la ciencia. Los átomos son la unidad más pequeña de materia. Todo lo que existe en el universo físico conocido está hecho de átomos. El universo, las estrellas, galaxias, planetas y demás cuerpos celestes están hechos de átomos, incluyendo tu cuerpo. Son tan pequeños que observar uno es prácticamente imposible. Sin embargo, una excepción a esta regla existe, y una fotografía lo demuestra. Un solo átomo flotando en un campo eléctrico lo suficientemente grande como para verlo sin microscopio. La fotografía titulada Single Atom fue tomada por el candidato a doctorado de la Universidad de Oxford, David Nedlinger, y fue la ganadora del concurso de fotografía científica del Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas del 2018. En la fotografía, un átomo de estroncio se mantiene casi perfectamente quieto por un campo eléctrico generado por un par de electrodos. Un láser ilumina al átomo para que éste brille. La distancia entre las puntas de la aguja es de aproximadamente 2 milímetros. La imagen ganadora se tomó a través de una ventana de la cámara de vacío y además se utilizó un lente de 50 milímetros, tubos de extensión y 2 unidades de flash equipadas con geles de color. El átomo absorbe y vuelve a emitir partículas de luz con la suficiente rapidez para que una cámara normal lo capte en una fotografía de exposición prolongada. Si aceptamos que la luz es un fenómeno de un tamaño demasiado grande como para llegar a ver los átomos, pues bien, ¿qué podemos hacer entonces para poder ver algo tan pequeño? Como dice el refrán, en el propio enunciado del problema se encuentra también la solución del mismo. Efectivamente, si los electrones son elementos extremadamente pequeños, y para estudiarlos necesitaríamos un dispositivo de escaneo del mismo orden de tamaño, bueno, ¿por qué no utilizar a los propios electrones para que sean ellos los que nos revelen la superficie del mundo atómico? En efecto, así como un radar envía ondas de radio en distintas direcciones y utiliza el rebote del eco para saber lo que se encuentra enfrente suyo, así también podemos enviar un chorro de electrones sobre la superficie a analizar y, de acuerdo a los rebotes que se produzcan, deducir las características de la superficie sobre la que han impactado. El instrumento que se encarga de bombardear con electrones una muestra y, de acuerdo a los rebotes de estos electrones, deducir contra qué han chocado, se denomina microscopio electrónico. El microscopio electrónico de barrido deduce las características de la superficie de la muestra, analizando el rebote de un haz de electrones al impactar sobre la muestra. Resulta evidente que, si el microscopio electrónico realiza el escaneo de la superficie, justamente con electrones, que son partículas del mismo tamaño de lo que están escaneando, no será posible alcanzar con este método una resolución tal que nos permita analizar la estructura interna del átomo,
ni tampoco las características de las partículas subatómicas que lo componen. Sería algo similar a tener sobre una mesa de pool bolas desparramadas y arrojarles bolas del mismo tamaño para determinar sus características, analizando los rebotes contra las bandas laterales, que sería donde se ubicarían los detectores. Incluso, la situación es peor aún, porque, para que los electrones realmente reboten al chocar con la superficie, es necesario que esta superficie sea conductora de la electricidad. En el caso de analizar muestras que no sean buenas conductoras de la electricidad, se procede a cubrir la superficie a analizar con una fina capa de oro, permitiendo, así, el correcto funcionamiento del microscopio. Pero, si estamos diciendo que la verdadera superficie que escanea el microscopio electrónico corresponde a la capa de oro que cubre la muestra, es evidente que el microscopio electrónico no podría mostrarnos la estructura interna de los átomos de la muestra, debido a que ni siquiera ha llegado a tomar contacto con ellos. Entonces, ahora pasamos a ver la tecnología que nos permite ver átomos a partir de electrones, que es la microscopía electrónica, como su nombre indica. Estas herramientas funcionan con el esquema que veis a la izquierda, que ahora veremos punto a punto. En primer lugar tenemos una fuente de electrones, que consiste en un material que al calentarlo es capaz de emitir electrones en todas direcciones. Luego, estos electrones pasan a una lente condensadora, que es una lente electromagnética, capaz de focalizar todos estos electrones en un mismo haz. A continuación llegan a una lente objetivo que los enfoca hacia la muestra. Y una vez en la muestra, estos electrones pueden interactuar de varias formas. Por ejemplo, pueden rebotar en la muestra y ser recogidos por un detector SEM, que significa Scanning Electron Microscope. Estos electrones se conocen como Backscatter Electrons y se abrevian con BSE. Por otra parte, también puede darse el caso de que los electrones golpeen electrones de la muestra y sean estos electrones que estaban en la muestra los que se detecten, y se conocen como Secondary Electron. Y precisamente con este detector, con el SEM y con los electrones que se recoge, se pueden reconstruir imágenes de la superficie de la muestra, por ejemplo de estas nanopartículas o la superficie de una hoja de loto. Por otra parte, estos electrones, que son muy energéticos, también pueden traspasar la muestra, en cuyo caso son detectados por un detector de TEM, Transmission Electron Microscope, que se encuentra debajo de la muestra. Y estos, al traspasar la muestra, tienen información no solo de la superficie, sino que también del interior del material. Es decir, que podemos obtener imágenes que nos muestren, por ejemplo, los planos cristalinos de un material, separados por distancias tan pequeñas como 1,5 nanómetros. Y también, si usamos un microscopio muy potente, podemos llegar a obtener lo que estábamos buscando, las imágenes de átomos, donde por ejemplo en el primer caso se ven átomos de paladio en un nanoclúster y en el segundo átomos de grafeno formando hexágonos. El laboratorio de microscopía tiene un microscopio electrónico de barrido. Esos microscopios con los que estamos más familiarizados se llaman microscopios ópticos y trabajan con luz. Ya no estamos utilizando luz visible, que es lo que normalmente utilizamos para ver. En este microscopio utilizamos electrones. Además de eso, ya las lentes no son sólidos, sino que usamos lentes electromagnéticas. Para poder trabajar con electrones, necesitamos condiciones muy especiales. Lo primero es que los electrones no pueden interactuar con nada en su camino a medida que van llegando hacia la muestra. Entonces eso tiene una implicación muy grande, y es que esto tiene que estar en ultra alto vacío, y en esa presión o en ese vacío es en lo que se encuentra esta columna. Como nosotros trabajamos con electrones, requerimos que los electrones lleguen a la muestra, interactúen con ella y vuelvan y salgan. Pero normalmente las muestras, a no ser de que sean metales, no son conductoras. Entonces necesitamos que esas muestras nos conduzcan los electrones. Entonces, para que conduzcan, les hacemos un baño en oro. Y para eso entonces lo vamos a llevar al equipo que se conoce como el sputtering. Esa es la descarga del plasma. Ahí es donde estamos haciendo un baño de oro a esas muestras que están ahí girando. Así quedan las muestras después de que las recubrimos con oro para que puedan ser conductoras.
Entonces estos son cubitos cerámicos, esto es un cubito de cemento, acá tenemos unas nanopartículas de nanotubos, acá tenemos unas dispersiones de cebolitas. Esto sería lo que introducimos a la cámara. Para esta muestra, por ejemplo, pues nos damos cuenta que ya si nos acercamos más de 50.000 aumentos, empezamos a perder resolución. Con microscopía electrónica de barrido, tenemos unos electrones que impactan en la muestra, salen diferentes electrones y diferente información podemos obtener de cada uno de ellos. Nosotros con electrones secundarios, que son los electrones que estamos usando en este momento, que son los típicamente utilizados, pues tenemos información principalmente morfológica. Esta mosca tiene unos hexágonos dentro de sus ojos que son formados por pequeños punticos o por pequeñas esferitas, que en medio de algunos de esos hexágonos hay pelitos. Este es un típico ejemplo donde podemos ver la diferencia en morfología que tienen los dos compuestos. Por ejemplo, las partículas de óxido de cobre son esas partículitas que vemos claramente esféricas, mientras que el óxido de calcio son las partículas que diríamos son un poco más amorfas, que se ven alrededor de la superficie. Esa es la imagen de una fibra óptica. Esa es una zeolita. Eso es un cemento. Los cementos tienen estructuras cristalinas que son los que les confieren sus propiedades. La imagen de un cerámico. Así es como luce, por ejemplo, si quebráramos la oreja de una taza y la pusiéramos al microscopio. Esa es una de las muestras del Museo La Salle de acá de la institución y es la cabeza de un zoocóptero. Esto es el cabello de un mamífero. Esto es un scaffold. Esto es un material que fue sintetizado acá en los laboratorios de la institución y lo van a utilizar para implantes médicos para liberación controlada de medicamentos. Otro instrumento que también se utiliza para estudiar el mundo atómico es el microscopio de efecto túnel. El microscopio de efecto túnel realiza un barrido en 2 dimensiones sobre la superficie a analizar y, de la misma manera que una persona ciega va detectando con su bastón lo que está frente a ella, así también una punta microscópica va detectando las características de la superficie que se encuentra bajo ella. Para que esta técnica de ir detectando la superficie que va recorriendo la punta pueda funcionar, se requieren 3 elementos tecnológicos fundamentales, sin los cuales no hubiera sido posible el desarrollo de este equipo. El primer desafío es construir una punta tan afilada que termine en un único átomo. Esta dificultad es superada gracias a una propiedad natural de la aleación de platino e iridio, que hace que, al someter a la punta a un cierto proceso electroquímico, automáticamente la punta se vaya afilando sola. El segundo desafío es que, si vamos a recorrer una superficie, avanzando en el desplazamiento de a pasos del orden atómico, ¿cómo vamos a lograr construir un aparato de tal precisión mecánica? Pues bien, la solución surgió con la utilización de materiales piezoeléctricos. Los materiales piezoeléctricos presentan una relación recíproca entre la deformación física de la muestra y el voltaje, de manera que, si ejerzo una fuerza sobre la muestra y la deformo físicamente, entonces aparecerá un voltaje entre sus extremos. Es decir, que la deformación física de un material piezoeléctrico produce electricidad. Y, en forma recíproca, si a un material piezoeléctrico le aplico electricidad,
el material responderá deformándose físicamente, estirándose o contrayéndose, de acuerdo a la polaridad de la tensión aplicada. Es, justamente, esta segunda propiedad de los materiales piezoeléctricos, de convertir un fenómeno eléctrico en un cambio del tamaño, lo que permite controlar el movimiento en forma tan precisa. En efecto, si fijamos uno de los extremos de una muestra del material piezoeléctrico a un punto inmóvil, y, en el otro extremo, sujetamos un cabezal, podemos hacer que ese cabezal se desplace hacia la derecha y la izquierda, simplemente variando el voltaje que le aplico a la muestra. Dada la facilidad con la que se puede regular el voltaje, hemos hallado así un dispositivo que nos permite, a través de simples ajustes de voltaje, realizar desplazamientos físicos del orden atómico. Combinando este mecanismo con otros dos materiales piezoeléctricos, ubicados de manera tal que uno produce el desplazamiento hacia adelante y atrás, y el otro produce el desplazamiento hacia arriba y abajo, logramos que el cabezal pueda desplazarse con un simple ajuste de voltaje en las 3 dimensiones, con una resolución nanométrica. Finalmente, el tercer desafío consiste en lograr mantener una distancia constante entre la punta y la superficie. La solución a este problema se basa en el efecto túnel. Imaginemos que hemos ubicado la punta extremadamente cerca de la superficie, sin que llegue a haber contacto, y aplicamos un voltaje elevado entre la punta y la superficie. Estando la punta tan cerca de la superficie, y siendo tan elevado el voltaje aplicado entre ellos, aunque no hay contacto entre la punta y la superficie, algunos electrones atraviesan la distancia de separación, produciéndose un fenómeno de conducción eléctrica denominado efecto túnel. El efecto túnel es muy sensible a la distancia, de manera que, si varía la distancia entre la punta y la superficie, varía también, en consecuencia, la corriente de efecto túnel que circula. Resulta, entonces, que, si desplazamos la punta hacia arriba y hacia abajo, buscando mantener la corriente de efecto túnel fija en un valor constante, podremos asegurar que la distancia entre la punta y la superficie es también constante. Si, para cada posición horizontal de la punta sobre la superficie, se va registrando la altura de la punta, se va cartografiando así, punto a punto, el relieve de la superficie. Posteriormente, con la ayuda de una computadora, se obtiene el modelo digital, en 3 dimensiones, de la superficie analizada. Finalmente, tenemos así el microscopio de efecto túnel, que es un dispositivo que realiza un escaneo sobre una superficie atómica, registrando, en cada posición, la altura de la superficie, como si se tratara de una montaña, para luego formar un modelo digital tridimensional. Resulta más que evidente que este método de escanear la superficie atómica, manteniendo una distancia constante a la superficie, carece de resolución suficiente como para mostrarnos la estructura interna de un átomo, y, peor aún, para mostrarnos las partículas subatómicas que lo componen. A estas alturas estaréis deseando saber en qué consiste esto del STM. La idea no difiere conceptualmente de la de un escáner de documentos, solamente que actúa a nivel nanométrico, más de 1 millón de veces de lo que la mejor de tus reglas puede medir.
Para conseguir esto, Vinnig y Rohrer se enfrentaron a 3 retos. Primero, si quieres escanear el nanomundo, necesitas un sensor igual de pequeño. Y en ese sentido no decepciona. Esto esencialmente es un STM. Estos pilares están para colocar la muestra y moverla a su antojo, mientras que en el centro está la punta. Esta es la parte importante, una especie de aguja cuyo extremo tiene el grosor de un átomo. ¿Cómo es posible hacer una punta tan afilada? Diego nos lo cuenta. En general lo que haces es coger una punta de platino iridio y le haces un ataque electroquímico. Y la punta se afila sola, al final acaba en un solo átomo. Claro, bien. Segundo problema, el movimiento. Si quieres escanear algo tan pequeño, tienes que poder mover el sensor muy poco a poco, muy finamente por el nanomundo. Cogieron 3 barritas piezoeléctricas que al aplicarle un voltaje se estiraban, se elongaban y las unieron formando un trípode, que eran capaces de mover la punta a lo largo de estas 3 direcciones con precisión pues de fracciones de Armstrong. Una cosa que me parece una pasada es que podáis mover esa punta átomo a átomo. Realmente esa es una de las cosas técnicamente más espectaculares. Si hacemos una extrapolación, es como tener el monte Everest e intentar posicionarlo en torno a 1 centímetro de una superficie, por ejemplo de un plato, en el que hubiese granitos de sal. Claro, en el monte Everest tendríamos que tener un lápiz o algo así, algo muy afilado. Ahora moveríamos ese lápiz encima de los granitos de arena. Wow. Y la cosa sería mantener el monte Everest fijo con una precisión de 10 micras midiendo estos granitos de sal. Y tercer problema, ¿con qué sondeas? Puede que pienses en la luz, al fin y al cabo es lo que tradicionalmente se utiliza en los microscopios. La luz choca contra las cosas, rebota hacia nosotros y nos transmite la información del objeto. Sin embargo, a nivel del nanomundo, esto ya no es una opción. El motivo es que la luz visible es demasiado grande para revelar detalles tan pequeños, no es capaz de interactuar a nivel atómico de la manera que queremos. Una opción sería aumentar su frecuencia, haciendo que su tamaño ya sea capaz de extraer todos esos detalles. El problema es que cuanto más frecuencia tiene la luz, más energía aporta, por lo que al bombardear la muestra con esta luz, lo estaríamos arrasando todo. Necesitamos un nuevo tipo de escaneado. Es cuando entra el efecto túnel, del que ya hablamos en un vídeo. Resumiéndolo, en el nanomundo los electrones tienen la habilidad cuántica de estar deslocalizados, de no tener su posición bien definida. Esto les permite superar barreras que de normal no podrían, lo que se llama tunelar. De esta forma puedes crear una corriente túnel, empujar a un montón de electrones a atravesar un campo de fuerza que sabes que es imposible de remontar y detectar al otro lado que algunos electrones han pasado gracias al tuneleamiento cuántico. Lo útil de esto es que esta corriente es muy sensible al tamaño de la barrera. Hazla más grande o más pequeña y la cantidad de electrones que verás al otro lado cambian exponencialmente. Es precisamente esta delicadeza lo que Vinnig y Rohrer utilizaron en el STM. Seguidme el hilo. La punta del STM se acerca a la muestra. Se genera una fuerza que pretende que haya una corriente eléctrica entre la punta y la superficie. Pero la punta está demasiado lejos y la fuerza no es suficiente para que los electrones salten fácilmente a la punta y cierren el circuito. A efectos prácticos, el espacio entre la punta y la muestra es una barrera para los electrones, así que en la punta se genera una corriente túnel. El sistema que controla el STM registra la intensidad de esta corriente, marca la posición de la punta y la mueve a uno de los lados. Ahora esta zona de la muestra está más cerca, por lo que la corriente túnel será mucho más grande. El sistema lo detecta y retira la punta hasta que la corriente es la de referencia. Registra la posición y se mueve a un lado. Este proceso se repite a lo largo de toda la muestra, cartografiando su relieve, guiándose por la corriente túnel. Así es como puede resolverse la imagen de un átomo. Igual que en un tocadiscos, cuando tienes una punta y mides la rugosidad de esa superficie con la punta, lo que hace el tocadiscos es traducirlo en música. Nosotros esa rugosidad la traducimos en una imagen de topografía. El STM te enseñaba los átomos uno a uno. Por ejemplo, allí, esa imagen que hay allí de Nature, esos son pues átomos de estaño sobre una superficie de silicio y además diferencian cuáles son los átomos de silicio de los átomos de estaño, les ponen colores. Esto es porque el STM no solo es capaz de enseñarte la distribución de la superficie. Como las ondas son los electrones, átomos de distinto tipo generarán corrientes túnel distintas. Digamos que unos tiran más de sus electrones que otros. El STM no solo te dice dónde están los átomos, sino de qué elementos son.
Pero para conseguir todo esto se necesitan unas condiciones especiales, lo que nos lleva a la parte gorda del microscopio. Pues lo que hacemos es meter esto dentro de esta campana. Al final, todo este armatoste que se ve es básicamente una campana de ultra alto vacío y un criostato. Porque claro, si tú quieres estudiar una superficie metálica de nosotros en nuestro caso, por ejemplo, grafeno, si tú la dejas al aire, al final todo se contamina, sobre todo en moléculas de agua. Entonces lo que necesitamos es aislar nuestro STM de todas las frecuencias posibles. Tenemos por un lado aquí, por ejemplo, estos son unas patas neumáticas que aislan en ciertas frecuencias, luego dentro hay un sistema de muelles, incluso los cables que se conectan al microscopio, llegados a un punto tienen que ser muy finos, del orden de 1/3 de un cabello humano, para que no transmitan las vibraciones mecánicas que llegan. Si tú quieres poner un objeto macroscópico, una punta, a una distancia de 2 distancias atómicas de otro objeto macroscópico, que es la muestra, de alguna manera tienes que evitar que haya vibraciones. Utilizando un amortiguamiento con muelles, consiguió hacer un STM que resolvió la primera imagen del silicio 7x7. El problema del silicio 7x7 era un antiguo quebradero de cabeza para los cristalógrafos. El silicio, cuando forma un cristal en condiciones normales, tiene un patrón relativamente sencillo, pero cuando se calienta a bajísimas presiones adquiere una estructura muchísimo más complicada, el silicio 7x7. ¿Cuál era exactamente esta estructura? Era algo que se desconocía. Se escribieron artículos sobre eso, sobre cómo era la reconstrucción del silicio. Bueno, había un montón de modelos. El STM llegó, sacó una imagen del espacio real y se acabó el problema. Esa fue la imagen que les valió el premio Nobel. Sin embargo, con esta aproximación había un inconveniente. El STM funciona porque puedes inducir una corriente entre punta y muestra. Es decir, que necesitas que la superficie sea mínimamente conductora. Si no es el caso y los electrones no fluyen bien, todo el método se tambalea. El microscopio de fuerzas atómicas, en sus siglas en inglés AFM, sigue utilizando la misma estrategia que el STM, solo que cambia cuál es la sonda. En STM usamos la corriente túnel, en FM se usan las fuerzas de interacción entre los átomos. Un FM puede operar de maneras distintas, pero un modo de uso es el siguiente. En un FM la punta es una mini palanca que oscila a un ritmo concreto. Un láser registra en todo momento su frecuencia de vibración. Cuando la punta se acerca a la muestra, empieza a notar las fuerzas electromagnéticas de los átomos que la forman, lo que modifica la velocidad de vibración de la palanca. Manteniendo constante esta frecuencia en cada paso, al igual que hacía el STM, podemos cartografiar cualquier superficie y sin necesidad de corrientes eléctricas. Así que llegó el chaval y empezó, en el sitio que tenía reservado para él, empezó a colocar allí pues, papeles, ¿no? Con chinchetas y tal. Y yo empecé a mirar, ¿este tío qué hace aquí? Y nada, pues contaba cómo habían escrito IBM con átomos. Entonces lo que hacían es, tenían el níquel a 4 Kelvin, abrían una pequeña fuga de xenón. El xenón no se pega a ningún sitio, pero como estás a 4 Kelvin, pues a 4 Kelvin ya no tiene mucha energía. Y se acaba una cosa que se llama fisisorción, es decir, que te pegas, no reaccionas con la superficie, pero estás allí porque como no tienes energía para irte a otro lado, pues te tienes que quedar allí. En la primera imagen colocaba el níquel limpio, en la segunda imagen pues veías el níquel ya con los átomos de xenón absorbidos aleatoriamente. Y entonces a continuación lo que iban haciendo es con la punta, iban cogiendo cada uno de los átomos, moviéndolos por la superficie y formando las letras IBM. Entonces te ponían imágenes en la que se veía cómo se iba formando la palabra. Y aquella fue la primera demostración de que la humanidad podía mover los átomos uno a uno. Concluido ya que no se ha podido, todavía, fotografiar la estructura interna de un átomo. Es decir, no hemos podido ver cómo es un átomo por dentro, pues no nos queda otra más que imaginarnos cómo debería ser el átomo por dentro, en base a las evidencias de los experimentos que los científicos realizan día a día. Pero, al intentar imaginar cómo debería ser el átomo, de acuerdo a los resultados de los experimentos, nos encontramos con un obstáculo insalvable. Los modelos atómicos y las deducciones que concebimos con nuestra mente, con nuestra imaginación, provienen de extrapolar nuestro universo macroscópico, que podemos ver con nuestros ojos, y pretender que el universo subatómico sea la versión
a escala de este universo macroscópico que podemos ver con nuestros ojos. Pareciera lógico y natural suponer que las leyes que rigen el universo en nuestro tamaño macroscópico gobiernan también el universo microscópico, y que lo que ocurre frente a nuestros ojos es lo mismo que ocurre a nivel subatómico, simplemente a escala reducida. Para comprender mejor esta idea, hagamos el siguiente experimento mental. Pensemos en un ladrillo. Un simple ladrillo de construcción. Ahora, partiendo de varios ladrillos como este, que miden aproximadamente la tercera parte de 1 metro, podemos construir una pared. La pared tendrá ahora una medida del orden de los metros. Hemos cambiado el orden de magnitud. De los centímetros hemos pasado a los metros, y, sin embargo, las propiedades de la pared son equivalentes a las del ladrillo, simplemente en escala ampliada. Si el ladrillo tiene una determinada masa, que determina su inercia, de la misma manera, la pared tiene también la misma propiedad de la masa y la inercia, solo que, numéricamente, en un valor mayor. Pero, en su esencia, son la misma inercia, es el mismo tipo de fenómeno. Si quiero imprimir aceleración a un ladrillo, es decir, ponerlo en movimiento a una velocidad mayor, entonces será necesario aplicarle una fuerza física. De la misma forma, si quiero imprimir aceleración a una pared, simplemente tendré que aplicar una fuerza proporcionalmente mayor, pero una fuerza al fin de la misma naturaleza que la fuerza utilizada para mover el ladrillo. El fenómeno es idéntico, con la única diferencia de la escala. Lo mismo ocurrirá si, con varias paredes, construimos un edificio, y luego, con varios edificios, construimos ciudades. Para ponerlas en movimiento, habría que aplicarles una fuerza mayor. Pero, una fuerza del mismo tipo. Es el mismo tipo de fenómeno, simplemente a diferente escala. Y, tomando ahora el camino contrario, es decir, considerando tamaños cada vez más pequeños, en lugar de más grandes, llegamos a los átomos, y tenemos la ilusión de que ellos responderían a las mismas leyes que ya conocemos en el universo macroscópico que captamos con nuestros ojos. Sin embargo, y para el asombro de nuestra mente, a nivel atómico, las cosas son totalmente diferentes. En efecto, si tomamos, por ejemplo, algo tan simple como determinar la posición en la que se encuentra ubicado un objeto a nivel macroscópico, es tan simple como tomar un sistema de referencia, digamos, en palabras simples, 3 cintas métricas perpendiculares entre ellas, y determinar las coordenadas x, y z, que especifiquen la posición, que es una posición única, y que es, a su vez, una propiedad inevitable. Un objeto debe encontrarse ubicado, inevitablemente, en algún lugar del universo. Pero, a nivel atómico, la situación es totalmente distinta. A diferencia del mundo macroscópico, en el mundo microscópico, reina la indeterminación. Es decir, que
las propiedades, como lo es, por ejemplo, la posición de un electrón, no tiene por qué estar definida, a menos que se la fuerce a definirse. Y en el caso de forzar al electrón a definir su posición, lo que obtenemos no es un resultado determinístico, sino probabilístico, un campo matemático que nos indica la probabilidad de que el electrón se encuentre en cada punto del espacio. Y lo más sorprendente es que este campo matemático de probabilidades permite el cálculo de la probabilidad de que, por ejemplo, un mismo electrón se encuentre ubicado en dos posiciones distintas simultáneamente, o incluso la probabilidad de que no se encuentre en ningún punto del espacio. Resulta indiscutible que, en base a las evidencias de los resultados de los distintos experimentos, el electrón no puede ser una simple piedrita girando alrededor del núcleo, y el modelo atómico planetario no es más que una simplificación teórica que, si bien es fácil de asimilar por la mente humana, lamentablemente carece de validez científica. Hoy quiero que sientas algo especial. Quiero que sientas el asombro, la confusión y la incredulidad que tuvieron los físicos al explorar cómo se comportan los pequeños elementos que nos forman. Quiero que veas lo extraordinario que es nuestro universo. Quiero que descubras el mundo cuántico. Sin más dilación, aquí va el experimento de la doble rendija como nunca antes lo has visto. Nuestro protagonista es un átomo. Sí, no lo puedes ver, es que es muy pequeño. Para eso tenemos este detector. Lo activamos y... ¡ajá! Luz verde. Eso quiere decir que el átomo está ahí. Bien, vamos a jugar con él, pero antes dejadme que os enseñe el campo de pruebas. Por orden. Esta es la máquina del azar. Su tarea simplemente es, cuando demos la orden, la de extraer un átomo y colocarlo al azar dentro de una de estas dos cajas, sin trucos. Las cajas son cajas ordinarias. Tienen dos aberturas, una por arriba, que nos permite meter el detector para saber si el átomo está ahí o no, y una lateral, que está enfrentada a una pantalla detectora. Y es que el átomo dentro de la caja no para de moverse, de chocar contra las paredes. Si abrimos la segunda abertura, el átomo acabará saliendo disparado y chocará contra alguna parte de la pantalla. En ese lugar aparecerá una marca. Así sabremos dónde ha impactado el agitado átomo. Por supuesto, esta es una caricatura del experimento real. Se ha quitado el bla 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 técnico y se ha reducido el montaje a lo conceptual para que se entienda mejor. Por ejemplo, en vez de una pared con dos rendijas, ahora tenemos dos cajas. El caso es que las conclusiones que vamos a sacar aquí, y creedme en esto, son las mismas que las del experimento real. Este se ha realizado y se sigue realizando en laboratorios de todo el mundo con resultados iguales, dejándonos a los físicos locos. Espero dejarte así a ti también cuando alcancemos el experimento número 3. Pero vayamos por orden. Experimento número 1. Vamos a comprobar lo que ya sabemos. Activamos la máquina y el átomo es colocado aleatoriamente en una de las dos cajas. No sabemos en cuál. Abramos una de ellas, la azul, por ejemplo. Abrimos por arriba, ponemos el detector y... ¡ah! Luz verde. El átomo estaba en la caja azul. Aún así, abramos la roja a ver qué pasa. Vale, no pita, no hay nada en la caja. Átomo en la azul, roja vacía. Repitamos el proceso. Activamos la máquina y tenemos un nuevo átomo colocado al azar. Probamos suerte con la azul y... vaya, no dice nada el detector. Parece que está vacía. Abramos la roja entonces. ¡Ajá! Luz verde. Aquí estaba el átomo. Azul vacía, átomo en la roja. Supongo que te imaginas qué pasa si repetimos esto una y otra vez. Acabaremos con una lista en la que más o menos el 50% de los átomos estaban en la caja roja y el otro 50% en la caja azul. La máquina del azar hace bien su trabajo. Y por supuesto, cuando el átomo estaba en una caja, la otra siempre estaba vacía, porque un átomo no puede estar en las dos cajas a la vez. No. Experimento número 2. Juguemos con la pantalla. Activamos la máquina y el átomo se distribuye en una de las dos cajas. Esta vez vamos a abrir la abertura lateral de una de las cajas, por ejemplo la roja, y ver qué pasa. De repente, una marca aparece en la pantalla. Abrimos la caja azul y... nada ocurre. Ok, repitamos.
Activamos la máquina y esta vez abrimos la caja azul. No pasa nada en la pantalla, abrimos la roja y una marca aparece. Si continuamos haciendo esto, la pantalla se nos llena de puntos. Estos están colocados más o menos al azar, excepto por dos grandes concentraciones justo enfrente de las cajas, lo que es muy normal. Es mucho más probable que el átomo salga de la caja de manera recta en vez de hacerlo con bastante inclinación. En cuanto a cuál apertura de caja ha producido una marca, tenemos resultados iguales a los de antes. Más o menos el 50% de las veces ha sido la caja roja y el otro 50% la azul. Lo que ha pasado aquí parece evidente. Cuando hemos abierto la caja donde estaba el átomo, este ha salido pitando y se ha chocado contra la pantalla. Cuando hemos abierto la caja vacía, no ha pasado nada. A veces tocaba en la roja, a veces tocaba en la azul. Porque, claro, el átomo no puede salir de las dos cajas. ¿No? Experimento número 3. Por último, vamos a abrir las aberturas de las dos cajas a la vez, al mismo tiempo. Cargamos el átomo y marca en la pantalla. Repetimos, activamos la máquina, abrimos las dos cajas a la vez y otra marca en la pantalla. En este punto habré acabado con tu paciencia. Piensas que lo que está pasando es obvio, que el átomo está saliendo disparado de una de las dos cajas, ahora ya ni sabemos cuál, y choca contra la pantalla. De modo que si lo hacemos muchas veces, obtendremos lo mismo que en el experimento número 2. Y es aquí donde el mundo cuántico nos pega un bofetón. Esto no ocurre. Si repetimos la apertura simultánea de las dos cajas, nos encontramos este curioso patrón. Las preguntas surgen solas. ¿Por qué los átomos, en vez de chocar justo enfrente de las cajas, deciden concentrarse en estas zonas? Parece absurdo. Supongo que los experimentales sospecharon que esto era causa de algo externo al laboratorio. Por ejemplo, que en la habitación de al lado otros físicos estuvieran jugando con campos magnéticos que estuvieran afectando a los átomos. Así que les dijeron amablemente que se estuvieran quietos y, para asegurarse, decidieron probar a alejar las cajas. Y es que si cambias algo de tu experimento y los resultados no reaccionan, es una señal muy fuerte de que hay una influencia externa provocando esos resultados. Pero no es el caso. Al separar las cajas y repetir el experimento, el patrón volvió a aparecer, pero con las concentraciones también más separadas. Juntaron las cajas y el patrón también se juntó. Este parece un detalle muy tonto, pero lo cierto es que nos da a entender algo bastante siniestro, que es como si el átomo estuviera en las dos cajas a la vez. No que haya dos átomos, no que esté partido por la mitad. El mismo átomo en los dos sitios. Seguid mi razonamiento. Si el átomo está en una de las cajas, cuando salga disparado tiene que ir con mucha probabilidad a una de estas zonas. Pero estos lugares de la pantalla dependen, como acabamos de ver, de la distancia entre las cajas. Y este es el gran problema. Si el átomo sale de una caja, no puede llevar ninguna información de la otra caja. No puede verse afectado por ella, porque es una caja que está vacía, que no interviene de ninguna manera en esta tirada. Y sin embargo, la información llega a la pantalla. Luego, la única manera de que la separación entre cajas influya en el patrón es que ninguna caja esté vacía y el átomo se encuentre en las dos cajas a la vez. Y sí, es cierto que en el experimento número 2 las concentraciones también se separan si mueves las cajas. La diferencia es que puedes saber muy bien a qué caja pertenece cada disparo. Si quitas una caja y repites el experimento, obtienes una de esas dos concentraciones. Este patrón es claramente la suma de dos patrones. Pero esto no ocurre en el experimento número 3. Tú aquí no puedes diferenciar de qué caja ha salido cada disparo. Y mucho menos, la suma de los patrones de cada caja sola no coincide con el patrón de abrir las dos cajas a la vez. Es decir, que ambas cajas están actuando combinadas para fabricar el patrón, y la única manera de que sus propiedades conjuntas se propaguen hasta la pantalla es que el átomo tenga también esa información, estando de igual manera en ambas cajas. En resumen, haciendo los experimentos 1 y 2, parece claro que el átomo está en solo una caja, pero si hago el 3, no me queda otra salida que aceptar que está en las dos. ¿No es esto contradictorio? Salgamos de dudas. Volvamos a hacer el experimento número 3, pero poniendo dos detectores al lado de las aberturas. Así sabremos si el átomo sale de una caja o de las dos. Activamos la máquina y empezamos. Al principio parece que la idea del átomo en ambas cajas no era muy buena. A cada disparo, solo uno de los detectores se enciende. El átomo sale solo de una caja. Pero cuando parece que el mundo recobra el sentido, miramos a la pantalla y ¡bam! No está el patrón de antes. Quitamos los detectores, repetimos el experimento y volvemos a obtener el patrón del experimento 3. Los colocamos, repetimos el experimento y obtenemos el patrón del experimento 2. Insisto,
Cuando usamos los detectores, la única prueba que tenemos de que el átomo está en ambas cajas desaparece. Y en vez de eso sale un patrón que nos indica que está en una. ¿Veis lo que está pasando aquí? Solo cuando no sabemos dónde está el átomo, como en el experimento 3 sin detectores, es cuando deducimos que el átomo está en las dos cajas. Es como si el hecho de medir en qué caja está el átomo, bien metiendo un detector por arriba o por el lateral, o jugando a abrir una caja primero y luego la otra, fuera lo que provocara que el átomo estuviera solo en una caja. Esto es muy serio. Creedme cuando os digo que nuestros antiguos se partieron la cabeza intentando comprender qué estaba haciendo el átomo, intentando encajar sus ideas clásicas y los resultados de un experimento que se reía de ellos. Y la verdad es que se sigue riendo de nosotros, pues algunos de sus aspectos aún se siguen discutiendo. Por ejemplo, ¿cómo es que el átomo parece estar en las dos cajas? ¿Hay que tomarse esto literalmente? ¿Y qué tenemos que ver los observadores en todo esto? ¿Qué significa exactamente medir? Sean cuales sean las respuestas, los físicos se dieron cuenta que había que reinventarse, que había que crear una teoría radicalmente distinta con la que poder manejarse en este extraño mundo. Estoy hablando de la mecánica cuántica. Hemos concluido entonces que los electrones no son simples piedritas girando alrededor de los protones. Por el contrario, los electrones presentan un comportamiento que no puede ser explicado con las leyes de la mecánica clásica. Son ejemplos de ello el efecto túnel, la doble rendija y muchísimos otros fenómenos que no responden a la lógica macroscópica que vemos a nuestro alrededor. Para describir matemáticamente este comportamiento antiintuitivo del electrón, fue necesario desarrollar una compleja herramienta matemática llamada física cuántica. La física cuántica tiene sus bases en la indeterminación y la probabilidad. La indeterminación significa que los parámetros, como por ejemplo la posición, normalmente no tienen un valor definido, sino que está indeterminado. Respecto a la probabilidad, quiere decir que los fenómenos no son del tipo determinístico, sino que tanto los fenómenos como sus secuencias de causa y consecuencia son estudiadas a través de cálculos probabilísticos. Nos preguntamos entonces, ¿qué es lo que realmente sabemos de los átomos? Bueno, lo que sabemos es que el átomo está formado por partículas cuánticas que responden a leyes antiintuitivas que pueden calcularse mediante una compleja herramienta matemática llamada física cuántica. Y, sobre todo, sabemos que los electrones son un fenómeno mucho más complejo que una simple piedrita girando alrededor del núcleo, y que el concepto de lo que es un electrón escapa al alcance de la imaginación de un ciudadano común, y que los parámetros cuánticos que especifican las propiedades cuánticas del electrón realmente desafían la comprensión de la mente humana. Hoy quiero desmontar el que seguramente sea el mito más extendido de toda la física, que los átomos tienen esta pinta. No. Esta imagen del átomo es una antigualla que llevamos arrastrando los últimos 100 años. Y entiendo por qué. A nuestro cerebro de simio le cuesta mucho menos identificar un átomo utilizando diagramas como estos que mostrándole la extraña vida real. ¿Qué demonios? Si yo soy el primero que los usa. El problema es que si los átomos fueran exactamente así, no estaríamos aquí hablando de ellos. Veréis, este modelo planetario del átomo, donde los electrones giran como bolitas alrededor del núcleo, fue propuesto por un físico neozelandés llamado Rutherford, y en su momento fue todo un descubrimiento, pero la peña no tardó en encontrarle problemas. El más grave, su estabilidad. Imagínate que tienes una rueda de bicicleta, la impulsas para que gire y la metes dentro del agua. ¿Qué le va a pasar a la rueda? A medida que gira, irá removiendo el agua que tiene a su alrededor, emitiendo pequeñas olas. Poco a poco pierde su energía y se para. Algo parecido le pasa a los electrones del átomo de Rutherford.
al estar acelerando dentro de un campo electromagnético, van perdiendo energía emitiendo radiación. Perder energía significa quedarte cada vez más parado, y quedarte parado mientras orbitas significa caer en espiral rumbo a chocarte contra el núcleo. Vamos, que si nuestros átomos fueran como los de Rutherford, estaríamos más que muertos. Físicos como Bohr, Sommerfeld o de Broglie intentaron arreglar los problemas del átomo de Rutherford utilizando ideas de vanguardia, pero no fue hasta que Schrödinger, utilizando su última creación matemática, resolvió casi todos sus problemas de una. ¿Qué era lo que fallaba en la idea clásica del átomo? Un pequeño detalle. Un átomo está hecho efectivamente de electrones girando en torno a un núcleo. La cosa es que giran de manera cuántica. Las reglas del juego de los electrones no son las mismas que a las que estamos acostumbrados, son las reglas de la mecánica cuántica. Hemos hablado ya varias veces en el canal sobre esta vaina, pero, como recordatorio, una de las grandes diferencias entre el mundo cuántico y el que experimentamos todos los días es la indeterminación. Los objetos cuánticos, como los electrones, no tienen por qué estar en un lugar del espacio concreto o moverse a una velocidad exacta. La mayoría de veces, estas cantidades están indeterminadas, no tienen un valor específico. Girar es una de ellas. Por eso, la manera correcta de visualizar al electrón girando no es a través de una órbita, no es una bolita que sigue un camino. La realidad cuántica es que dentro del átomo, la posición del electrón está indefinida en un montón de lugares del espacio. Esta indeterminación espacial la representamos los físicos a través de esta nube. De hecho, técnicamente, esta es la función de onda del electrón dentro del átomo, pero normalmente se la llama orbital, la evolución cuántica de la órbita. Ojo, que el orbital no es el electrón desparramado como si fuera agua. Hasta donde sabemos, los electrones son como puntitos. Lo que los orbitales reflejan es el grado de indeterminación en la posición que tiene el electrón. Nos chiva los lugares en los que hay más probabilidad de detectar el electrón si le forzamos a definir su posición. Repito, cuando nosotros lo forzamos. Lo normal es que su posición esté indeterminada dentro de la nube. Y lo más bello de todo esto es que el electrón puede vivir indefinido dentro del átomo de maneras muy distintas, dándole al átomo formas asombrosas. Vamos a explorar las del átomo más sencillo de todos, el átomo de hidrógeno, aunque lo que vais a ver aquí se puede extender más o menos a toda la tabla periódica. La forma de los orbitales, básicamente, depende de 4 factores, 4 números que etiquetan cada manera que tiene el electrón de moverse dentro del átomo. Os presento a los números cuánticos, y agarraos, que esto se va a poner muy loco. El primero, llamado n, marca cuánta energía tiene el electrón. Cuanto más alto es n, mayor energía. El último factor lo dejaremos para otro vídeo. Classic Quantum Fracture. Y los otros dos son propiedades del giro. El segundo número, L, marca la cantidad de momento angular que tiene el electrón, mientras que el tercero, M, también marca la cantidad de momento angular, pero en una de sus componentes cartesianas. Ya lo sé, esto ha debido sonar muy a chino, pero tenía que decirlo con cierta precisión, y es que no hay una manera intuitiva de presentarlos. Girar cuánticamente es un movidote que no se parece en nada a la idea de girar a la que estamos acostumbrados. Bueno, si los átomos fueran como pensaba Rutherford, te diría que L, el momento angular, expresa lo rápido que gira el electrón o lo grande que es su órbita, y que M, digamos la inclinación de ese momento angular, determina cuál es el eje en torno al cual el electrón rota. Sin embargo, en el mundo cuántico estas explicaciones se desdibujan. No puedo deciros que el momento angular refleja lo rápido que va el electrón cuando ni siquiera tiene su velocidad determinada, o que M refleja el eje de giro cuando ni siquiera gira en torno a un eje. De hecho, incluso el propio átomo te muestra lo absurdo que es pensar de esta manera clásica. Veréis, el estado menos energético de todos en los que el electrón puede estar, en el que el electrón está más tranquilo, es en el que L vale 0, lo que clásicamente querría decir que su velocidad de rotación es nula. Es decir, que según la mentalidad clásica, hay átomos en el universo en el que el electrón ni siquiera está girando, haciendo esta imagen aún más inexacta. Los físicos muchas veces utilizamos estas explicaciones clásicas como muletas, una forma de ayudar a nuestro cerebro con estas imágenes antiintuitivas del mundo, pero en el fondo de nuestro corazón sabemos la verdad, que L y M reflejan cosas muy abstractas y muy profundas, de las que hablaremos en otra ocasión. En cualquier caso, os dejo aquí con unos cuantos orbitales para que podáis ver lo preciosos que son los átomos de verdad. Disfrutadlos.
lleno de espacio vacío y con un núcleo de carga positiva muy masivo, con los electrones orbitando alrededor, casi como un sistema planetario. Para que os deis cuenta más o menos de la escala, si tuviéramos un átomo con el tamaño de un campo de fútbol, el núcleo sería como un grano de arroz en el centro y los electrones girarían alrededor por las gradas. Así que de esto, nada de nada. Teniendo en cuenta todo esto y los similares que son la ley de Coulomb de la fuerza eléctrica, la que mantiene el protón y el electrón unidos en el átomo, y la fuerza gravitatoria, la que hace que la Tierra gire alrededor del Sol, ¿serán las leyes del átomo un copy-paste de las leyes planetarias? Pues claro que no. ¿Estamos locos? Hay muchas diferencias entre la fuerza eléctrica y la fuerza gravitatoria. Para empezar, en la gravitatoria solo existe un tipo de carga, la masa, y la fuerza siempre es atractiva. Mientras que en la eléctrica hay dos cargas, y la fuerza puede ser también repulsiva. Pero sobre todo, una partícula cargada, como un electrón, cuando gira, emite luz. Es la radiación sincrotrón. Esto le haría perder energía haciendo que su órbita fuera más y más cerrada sobre el protón hasta que en pocos segundos acabaría colisionando con este. Adiós al modelo planetario del átomo. Según el modelo cuántico del átomo, los electrones se comportan como ondas de probabilidad cuya posición es difusa, siendo la órbita clásica el lugar más probable para encontrar al electrón. Es lo que conocemos como orbital, una distribución de probabilidad. Los electrones se van colocando en capas orbitales de mayor distancia al núcleo y mayor energía, dando lugar a todos los elementos de la tabla periódica, partículas cuánticas, y por lo tanto también gobernadas por la probabilidad. Entonces, ¿qué deducimos de este vídeo? Que un átomo es una nube de probabilidad en el mejor de los casos, que es muy difícil de comprender con nuestros cerebros clásicos, y con el muffin lo mejor que podemos hacer es desayunar. Hasta el próximo vídeo.